En los últimos días hemos sido testigos de acusaciones cruzadas entre dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores. Todo en medio de un proceso eleccionario marcado por denuncias de irregularidades e incluso de fraude. Los secretos de la CUT en el informe de Alfonso Concha. Sí, por favor. Se habla de que el principal problema es de legitimidad. ¿Pero qué tipo de legitimidad puede tener esta mesa de transición si ustedes mismos dentro de la CUT, al interior, han denunciado irregularidades? Yo tengo la impresión de que sí, hay que asumir autocríticamente que no pudimos hacer todo lo que quisimos. Bueno, efectivamente que la situación que hoy día vive la Central Unitaria de Trabajadores es un tema recurrente, por lo menos casi estos últimos 15, 20 años, que se ha instalado una lógica fáctica, institucionalizada, ¿cierto?, de distorsionar la voluntad de los trabajadores. Cristian Cuevas es un conocido dirigente, líder de los trabajadores subcontratistas de la minería y con 18 años en el sindicalismo. Es así que para él no hay dudas. Esto es tan solo un ejemplo de lo que la casona de la CUT esconde al interior de sus paredes. Lo que ha ocurrido estos días, nos dice, es un acuerdo entre pocos que no han hecho más que adueñarse de la multisindical. Cuevas apunta como nunca, con nombre y apellido. Ya veremos quiénes son sus blancos. Han pasado exactamente 18 días de la que podría ser la elección sindical más larga y con mayor acusaciones cruzadas de fraude e irregularidades que tenga memoria la Central Unitaria de Trabajadores. Suspensiones del proceso eleccionario, lugares donde nunca llegaron los votos, falta de materiales vitales para el proceso. Son algunas de las denuncias que se leen en este documento que nos entregó la Dirección del Trabajo, que suma más de 100 hojas al que accedió exclusivamente Tele 13, gracias a una solicitud de transparencia. Pero ¿qué hay detrás de las elecciones de quienes buscan ser los principales interlocutores de los trabajadores en el país? La votación para nombrar la nueva directiva fue el 25 de agosto recién pasado, pero no fue hasta 8 días después que se conocieron los resultados. Contrario a cualquier proceso normal, fue Arturo Martínez, uno de los candidatos, el que se proclamó vencedor y explicó en qué había terminado el proceso. Martínez celebraba su eventual triunfo, mientras el colegio electoral, garante de la votación, se quebraba. No avalamos todas las irregularidades que aquí sucedieron, de un padrón que no se construyó en conjunto. 7 de los 15 integrantes renunciaron minutos antes. Ahí comenzaron las acusaciones cruzadas. Ahí comenzó la guerra. El mismo Arturo Martínez se encargó de cuestionar el proceso, poniendo como ejemplo a Ranquil, una confederación campesina cuyo tesorero es José Figueroa, padre de la presidenta de la CUT. En simple, dijo ante los medios que la agrupación había abultado su número de trabajadores asociados y con ello aumentaban los sufragios que terminarían por beneficiar a la lista de Bárbara Figueroa. Y a los días nos dimos cuenta que habían pagado por 24.000 y tantos, casi 25.000 trabajadores. Entonces, es claro que ninguna confederación, menos una confederación campesina, puede tener 25.000 trabajadores. Si aquí Arturo cree que hubo organizaciones que abultaron sus padrones, bueno, tendrá que ir a hacer esos procesos y solicitar que las organizaciones entonces le den explicaciones. Aquí nadie responde por las organizaciones. Acá nosotros respondemos como lista por un planteamiento, pero los que se acreditaron para la elección son organizaciones y ellas tendrán que responder. Yo no voy a responder por la Ranquil. Así el secretario general y la presidenta de la CUT entraban en una espiral de denuncias que no terminaron ahí. Pronto se supo que había lugares donde ni siquiera habían llegado las papeletas de los votos, o peor, listas con nombres mal escritos. Pasaron 48 horas para que trabajadores de la salud de Valdivia denunciaran que no pudieron votar cerca del 60% de sus afiliados. Si en Santiago los líderes de la CUT se recriminaban entre sí, 800 kilómetros al sur,
se interponía un recurso de protección ante las evidentes irregularidades. La Confederación Nacional Campesina Ranquil fue creada en 1968 y crece al alero de la reforma agraria. Eso nos recalca su presidente. Eso es lo único que le gustaría hablarnos, dice. Pero las acusaciones de Arturo Martínez puso a la agrupación en primera línea y como un ejemplo de abultamiento de sindicatos. Las denuncias cruzadas han sido documentadas y es así como la lista A ha adjuntado el siguiente texto a su intención de impugnar la elección. Ranquil aparece con 6.212 afiliados en la inspección del trabajo, pero en el padrón de la CUT, es decir, con la posibilidad de sufragar, esa cifra se multiplica por 4. La cifra de que se anda circulando no es la cifra oficial de la Dirección del Trabajo. ¿Cuál es la cifra oficial? La cifra oficial de la Dirección del Trabajo hoy día deberá ser 25.000 o un poco más. ¿Y usted nos podría mostrar esos registros? ¿Podríamos nosotros acceder claro. para saber si realmente es el número? Sí, no hay problema. Sí, podríamos acceder a ese número. Porque ahí está la denuncia. O sea, claro. La denuncia de Arturo Martínez tiene que ver con que Ranquil, particularmente, donde pertenece el papá de Bárbara Figueroa, abultó el número de afiliados con la idea de apoyar con mayor fuerza la lista de Bárbara Figueroa. Claro, hay que verlo en la Dirección del Trabajo. O sea, nosotros no tenemos ningún problema en pedirle a la Dirección del Trabajo los antecedentes y la cantidad de socios efectivos de la Confederación. A pesar de que Ranquil se comprometió hace 5 días a entregarnos sus registros y refutar las versiones del número de afiliados existente, eso nunca ocurrió. Pero si Martínez apunta a Ranquil, a él le acusan de lo mismo. Siendo fundador del Sindicato Interempresas de Trabajadores Gráficas de la región metropolitana, le piden que dé una explicación, ya que aparece con 257 afiliados en la inspección del trabajo, mientras serían 605 los integrantes que suma en el padrón de la CUT. El padrón no lo confeccionamos nosotros, lo confecciona el colegio electoral con los informes que le da tesorería por la gente que pagó. Y la gente que paga es los representantes de las federaciones y confederaciones. Pero la tesorera de su lista. ¿Y qué tiene que ver eso? Hay las dudas de muchos. Y por eso le estoy diciendo que ni siquiera pasaron por la tesorería los sindicatos abultados, pasaron por el banco y no pagaron por acá porque se le iba a decir que no correspondía el pago. La CUT es una elección indirecta, no es un hombre, un voto. Sufragan los dirigentes de sindicatos, federaciones y confederaciones afiliados a la central. Cada dirigente representa un número de socios de manera ponderada. Se calcula dividiendo el número de afiliados por número de dirigente. Por ejemplo, si un candidato tiene 500 afiliados y 5 dirigentes, cada dirigente representará 100 votos. Por eso las alianzas son vitales. Ahí aparecen, según muchos, el origen partidista de cada uno de los líderes de la CUT. Mientras Bárbara Figueroa es del Partido Comunista, Arturo Martínez pertenece al Partido Socialista y Norberto Díaz a la Democracia Cristiana. Si estás afuera, no hay posibilidades de acceder a la cúpula de la central. Así lo siente Andrés Giordano, líder de la lista A, que logró apenas un consejero en estas elecciones. Sabe de las alianzas y por eso se decidió a cruzar datos y denunciar con números lo que se escucha en la casona de Alameda. De acuerdo al análisis entre los datos que nos ha aportado la Dirección del Trabajo mediante sus registros internos y el padrón electoral de la CUT, existe una diferencia, en el fondo inflada, de 150.000 votos aproximadamente, lo que equivale, al menos en el sector privado, un 75% de inflación. Los documentos que muestra la lista A indican abultamientos que a veces bordean el 1000%, además de sindicatos que accedieron a votar pero que no están activos. Algo que la Inspección del Trabajo también corroboró en al menos 10 agrupaciones, así como lo muestra este documento, pedido por la lista de Norberto Díaz a través de Transparencia. Cristian Cueva nos dice, se cansó. La última vez que quiso cambiar la lógica de votación de la CUT desde adentro fue el 2012. De ahí comenzó su autoexilio.
Así describe la CUT de los últimos 20 años. Y esto ha sido un maridaje, una convivencia, un cartel, podríamos decir, ¿cierto?, del fraude institucionalizado tanto por el señor Guillermo Salinas como por Arturo Martínez en estas últimas décadas. Cuevas apunta al siempre controvertido Arturo Martínez, pero también a un desconocido personaje sindical hasta ahora. Guillermo Salinas para muchos es el que sería el gestor de las alianzas. No salimos todos, pero tómalo más ya Desde el año 2000 es parte de la directiva de la CUT rotando en diferentes roles. Guillermo Salinas negocia directamente con Arturo Martínez, o sea, no hay otro. Ellos administran el tricel, ellos dirigen y por tanto ellos se cierran entre cuatro paredes a la hora de decidir quién sube con baja y cómo se distribuye el poder. No es un acuerdo. Bárbara es un acto, una compañera que aparece el 2012 para impedir que otros podamos llegar a conducir la CUT, pero en el fondo es un invento, yo creo, más bien, con todo el respeto que le tengo, pero en el fondo ella sabe que es así esta situación. Mientras Bárbara Figueroa decidió no responderle a Cuevas, él insiste que el acuerdo que conocimos la semana pasada entre las listas de la actual presidenta de la CUT y Norberto Díaz, buscando una mesa de transición, no cambiará nada si los mismos siguen ahí. Hoy día nuevamente van a haber compromisos entre Bárbara Figueroa y Norberto Díaz, en el cual se van a comprometer ante el país de generar las condiciones, ¿cierto?, para desarrollar un proceso de democratización, de refundación, cuestión que todos estamos de acuerdo. El tema es quién está detrás de esa operación y sigue estando, en este caso, en esa lista, Guillermo Salinas. Y obviamente ahí eso es lo que es inaceptable. Declaraciones que no quiso responder Arturo Martínez, pero que sí replicó Guillermo Salinas. Me parece una falta a la verdad, porque en la CUT lo que se hace es construir acuerdos para poder avanzar y discutir cuando tengamos que discutir. ¿Él miente entonces? Yo creo que miente. Primero porque este proceso electoral que vivimos hoy día, con todo el desorden que tuvo, con todas las falencias, nunca se había dado en la central. La directiva de la CUT definitiva se debería definir en los próximos meses, pero quedará en el aire cuánta legitimidad tiene y tendrá su liderazgo, sobre todo cuando las elecciones anunciadas deberían seguir bajo el mismo régimen y las listas bajo los mismos nombres. Los cuestionamientos ya están sobre la mesa, con la enorme interrogante de cuándo se realizarán por fin las nuevas elecciones.